En cuestión de lo que queremos hoy a presentarles ante ustedes en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que nos dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. La respuesta de Dios a Moisés, basado en que Moisés le pregunta al Señor: si el pueblo me preguntare, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? El Señor no le da un nombre a Moisés para que él lo identifique, sino más bien le da una expresión. Dice: yo soy el que soy. Cuando usamos la expresión o leemos la expresión de yo soy, él en ello encierra todo, porque todo lo que nosotros podemos pensar que de Dios, Él es. Por eso Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el todopoderoso. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el camino. O sea, Él es en sí todo. Pero la expresión basada a que si tu pueblo me preguntare ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le diré? Aún podemos mirar esa expresión basado a la actitud que concernía entre el pueblo de Israel, basado en que no todo el pueblo que salió de Egipto estaba consciente 100% o arraigado a la fe a 100% de lo que Dios le había prometido a Abraham, que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Pero entre todas las cosas que debemos de fijarnos es en ¿por qué de la expresión de Moisés? Si me preguntares ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le diré? Si nos fijamos en cuestión de la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, podemos mirar que el pueblo, o sea, el pueblo judío, sus raíces, el pueblo de Israel, viene de gente idólatra, viene de gente que tenía muchas deidades o muchos dioses. Si nosotros nos fijamos en lo que tiene el origen de Abraham, de donde Dios formó la nación de Israel, Abraham de Ur de los Caldeos, y conforme a Ur de los Caldeos, conforme a la familia de Abraham, nos dice la Escritura que era una familia de ídolos, aunque Abraham halló gracia delante de nuestro Dios. Y había muchos dioses en Ur de los Caldeos. Entre el principal dios que existía en Ur de los Caldeos estaba considerado Baal, como era el principal dios de las deidades. Estaba también Damquina, diosa de la madre tierra. También se encontraba Dumice, diosa de la vegetación. Y también estaba Ea, dios de la sabiduría. Entonces, había varias deidades. Entonces, si miramos que Abraham salió de una familia, de una tierra de idólatra, de donde se adoraban más dioses, más que un solo Dios, y tenían en el conocimiento de más dioses y nombres de haber salido. Entonces, llega al punto donde llegamos hasta Egipto, donde el pueblo se mantuvo por 400 años, una especie de tiempo donde el pueblo fue sometido a esclavitud. Y el pueblo tuvo de mirar la grandeza de egipcio, no solamente en cuestión de grandeza, en cuestión de poder, pero también en agricultura, en estructuras, las pirámides de Egipto. Y toda esa grandeza de egipcio y su adoración a los muchos dioses podían causar fácilmente un pensamiento positivo en cuestión de las grandezas de Egipto y sus devotos o su relación o su entrega hacia esos dioses paganos. Como estaba Ors, dios del cielo, en cuestión de los egipcios que tenían diferentes deidades. Imhotep, dios de la medicina y de los escribas. También se encontraba Isis, que es dios de la magia y la sabiduría.
estaba Hebri, dios solar autocriado. Ese supuestamente era Hepris, un dios autocriado. Pero decía que la mentalidad era muy fácil del pueblo de Israel captar y reducir el pensamiento no en un y solo soberano Dios, sino en muchas deidades. Porque decía de Abraham, de dónde venía, pero a la misma vez Abraham siendo liberado por Dios y siendo sacado de su casa, de su tierra, de su parentela, no solamente para darle una tierra prometida, pero también para mostrarle la adoración al único y solo soberano Dios. Dios manifestándose y declarándose a Abraham. Pero sin embargo, miramos que el pueblo en egipcio se saturó de muchos dioses. Por eso es que cuando nos damos cuenta en el mismo libro de Éxodos, cuando Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios y Dios le dio los 10 mandamientos, no duró el pueblo absolutamente nada, 40 días. Y en 40 días el pueblo rápido se corrompió, porque estaba en su mente la adoración a más de un Dios. Los diferentes dioses en los cuales ellos tomaron de egipcio, hicieron de ello una deidad, hicieron de ellos, de esos dioses, una deidad al grado que dependían de las deidades de cada uno de aquellos dioses. ¿Y qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? Copiar, traer un dios de egipcio a su centro de adoración y construyeron un becerro y adoraron un becerro y se regocijaron por causa del becerro. Porque era una mentalidad y una tendencia del ser humano el desviarse su mente y su corazón a deidades, a mitologías y a la misma vez también a algo que sea palpable y visible. Por eso es que cada deidad que miramos, tanto en lo que tiene que ver con los dioses de los caldeos, los dioses de los egipcios, todos tienen una imagen, todos demuestran algo, que sean visuales o que sean palpables, aunque estos sean hechos de madera, sean hechos de barro o sean hechos de algún metal caro, tal vez como el oro o la plata. Porque esa es la tendencia del hombre de querer mirar una deidad. Y al no mirar al Dios de las terribilidades, al Dios de las grandezas, buscaban una imagen en donde poder ellos descansar su curiosidad de querer conocer al Dios maravilloso que los rescató de Egipto. Pero ¿qué fue lo que pasó? El pueblo se corrompió. Pero entonces nos fijamos que Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. No le dio un nombre para no reducirse o reducir la grandeza y la terribilidad de Dios en un aspecto de cierta complacencia o cierto favor. Como por ejemplo, si miramos en los diferentes dioses que tenían los caldeos, cada uno tenía su dios, pero a la misma vez la identificaban con algo. Por ejemplo, tenían a Damkina, la llamaban diosa de la madre tierra. Y luego tenían a Dumisis, diosa de la vegetación. Y luego tenían a Ea, que era también el dios de la sabiduría. Entonces, no podían reducir como es nuestro Dios, como es el yo soy, que Él es el Dios de la tierra, Él es el Dios de la vegetación y Él es el Dios de la sabiduría. No podían en su mente poder entender que la grandeza de la creación y las muchas necesidades que aquí como seres humanos nosotros tenemos, podemos encontrarlas y saciarnos solamente en el único y solo soberano Dios. Necesitaban diferentes deidades por las diferentes necesidades. Y así igualmente también miramos en los dioses egipcios, que tenían diferentes dioses dependiendo
a la necesidad que ellos presentaban. Por ejemplo, tenían al dios de la medicina, y que era el dios, a la misma vez, el dios de los escribas. Luego también tenían ¿a quién? A la diosa de la magia y de la sabiduría. Otro dios diferente, o una diosa diferente. Pero, ¿por qué? Porque había cada dios dependiendo de lo que ellos demandaban o de lo que ellos anhelaban o deseaban. Y así tan fácil podían formar y hacer una deidad de su propia necesidad, de su propio deseo, de su propio anhelo, buscar una deidad, una fuente de fortaleza, una fuente de sabiduría o una fuente de ayuda, de socorro para adquirir sus deseos y sus anhelos. Y como en sí el ser humano en nuestro interior anhela y desea siempre conocer a su Creador. Y cuando de este no le es presentado o no le es en sí entrado el razonamiento y el conocimiento del único y solo soberano Dios, automáticamente el alma, el hombre interior, anda divagando y buscando su Creador, una deidad, una grandeza, porque sabe en su interior que Él no es el del todo, ni el ser humano, sino que hay algo mucho más grande que lo que puede captar o lo que puede palpar o lo que puede Él observar con sus ojos naturales. Hay algo más allá que no puede entender con los sentidos naturales. ¿Y qué es lo que hace? Entonces busca una deidad para saciarse. Y así es como miramos que los diferentes dioses que a su tiempo, tanto los caldeos como los egipcios, trajeron así. Pero llegó el tiempo en que Dios saca al pueblo de Israel y les dice: yo soy el que soy, para identificarle, para declararles de la grandeza del único y solo soberano Dios, que Él es en sí el todo, Él es el creador. Y todo lo que el pueblo podía pensar de los muchos favores o muchos dioses de los egipcios, lo podían encontrar solamente en el único y solo soberano Dios, porque Él es el Dios de la sabiduría, nuestro Dios. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que qué tan importante es que nosotros entendamos lo maravilloso de la manifestación de Dios hacia el pueblo de Israel, manifestándose como el yo soy. Pero ahora, esta tendencia de nosotros de querer ser siempre exitosos, sobresalientes, estar sanos, adquirir riquezas, esa tendencia nos impulsa a buscar algo que nos ayude, una fuente de ayuda, una fuente de fortaleza. ¿Y qué es lo que hace? Busca una deidad. Y así podemos mirar que en la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, el pueblo se volvió a corromper. Y miramos que los cananeos tenían bastantes dioses, dependiendo la tribu o la raza que se encontraba. Cada raza tenía su propio Dios. Unos completamente, podemos decirlo así, monstruosos, al grado de que los mismos entre el pueblo de Israel llegaron al punto aún de sacrificar sus propios hijos a Ramalec y a Anamalec. Fueron los dioses de Serfán. Entonces, a ese punto llegaron porque buscaban favores. Estaba el dios Baal, Maloc, Dagón, Niscur y Baal Peor, y otros muchos más. Solamente enumerando algunos de ellos, pero cada raza tenía su propio Dios, y dependían de ellos, buscaban de ellos dependiendo su necesidad. Entonces el pueblo de Israel que no aprendió, no todo el pueblo, porque siempre ha habido un remanente fiel, pero el pueblo que no aprendió a depender de Dios, buscaba deidades, buscaba ayudas y buscaba fortaleza en otros dioses paganos, porque no pudieron entender en sí quién es el yo soy, el que soy. Ahora, nosotros llegamos el tiempo
de la era cristiana. Y en el tiempo de la era cristiana, el Señor Jesús se manifiesta. Se manifiesta como lo profetizó el profeta Isaías, como hombre experimentado en quebrantamiento, como el Cordero, como el hombre que no apagará el pábilo que humea, ni quebrará la caña cascada. Hombre en su manifestación de paz, de amor. Y a la mentalidad del pueblo el pueblo de Israel, el estar bajo el yugo de Roma, esperaban con ansiedad un libertador. Y lejos podían captar, especialmente entre los dirigentes, que aquel varón experimentado en quebrantamiento fuese el libertador de Israel, porque anhelaban y deseaban un libertador del yugo romano y no un libertador en la conciencia del pecado. Y llegó el Señor y no podían entender entonces que lo que Pablo nos describe en el capítulo 3, versículo 16, la primera de Timoteo, no pudieron entender que sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ahora, no podían entenderlo por varias razones. Una de ellas es que Dios llegó al pueblo en la incredulidad, pero también el pueblo ya había sido curado del pecado de la idolatría en la transmigración a Babilonia. Dios los azotó por medio de Nabucodonosor y los llevó por 70 años al exilio a Babilonia por la adoración, porque no aprendieron a adorar al único y solo soberano Dios y buscaban deidades. Dios los libró de la idolatría. Entonces les era muy difícil poder reducir el pensamiento de ahora, de haber entendido ya quién es el yo soy el que soy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no se reduce en algo visible, ni tampoco se reduce en una necesidad, ni en un deseo de una persona, sino que es el todo en sí, el todopoderoso. Lo entendieron, entonces no podían reducir al Dios de las terribilidades a un cuerpo manifestado en carne, visible y tangible. Así como los dioses de las antigüedades que lo adoraban tenían que formar de ellos imágenes para que fuesen visibles. Pero nuestro Dios es espíritu. El pueblo entendió que Dios es espíritu, que no podíamos mirarlo con los sentidos naturales en lo que tiene que ver en su grandeza, en la inmensidad de nuestro Dios. Entonces ahora reducir la grandeza, la inmensidad del que no se ve a algo visible y tangible era muy difícil. Y no pudieron entender que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Pero entonces llegamos nosotros el tiempo de la iglesia. Y en la iglesia empezamos a mirar entonces diferentes tipos de situaciones. Dios se manifiesta, se declara, los apóstoles anunciaron la grandeza del yo soy manifestado en carne. Por eso es que el mismo Señor Jesús como Salvador es también Emmanuel. Yo soy salvando Dios con vosotros. Yo soy Jesús Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros salvando. Y se manifiesta ahora para darnos salvación. Entonces en la iglesia, al principio los apóstoles anunciaron la manifestación de Dios en carne, porque en Él, en el Señor Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, que quiere decir Dios en sí mismo, y todos los atributos que atribuyen a Dios como Dios, atribuían al Señor Jesús. Por eso Él dice: las obras que no obro, no las obro en mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él hace la obra. Pero luego pasaron los años y en la iglesia fue sufriendo persecución, pero guardaban la identidad de la unicidad del único y solo soberano Dios en su manifestación en carne, para darnos salvación, para darnos redención. Pero pasaron los siglos, la persecución detuvo para que no se asentase lo que el apóstol Pablo nos describe que tenía de qué asentarse o manifestarse. Pablo escribe a los tesalonicenses, hablándolo de aquello que tenía que manifestarse. O sea, está hablando precisamente de lo que tiene que ver con
el hijo de pecado, o lo que tiene que manifestarse en cuestión de aquel que se levanta contra Dios o se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. ¿Y quién era precisamente? La apostasía, o sea, el hijo de perdición, como quisiéramos, la palabra lo llama como aquel inicuo, el hijo de perdición. Pero esa apostasía tenía de manifestarse, pero impedía algo que estaba fuerte, y era la persecución. Y por causa de la persecución no había lugar para que se manifestase esta apostasía. Pero llegó el tiempo entonces en que pasaron los siglos, y al fines del siglo III, después de que la iglesia se convirtió ahora en una estructura política religiosa y los pastores sencillos en persecución, ahora siempre ha habido los diótrefes en medio de todo. Ahora los diótrefes se manifestaron, salieron, y en los primeros concilios optaron por tener diferentes tipos de declaraciones en cuestión de la palabra de nuestro Dios. Y entre las que se llevó a cabo entre los primeros concilios hubo varios: el concilio de Nicea, el concilio de Milán, etc. Y entre los concilios se adoptó ahora la enseñanza de lo que es la Trinidad. Y ahora dividieron a Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para este tiempo hemos mirado así esa manifestación tan fuerte que ha cubierto todos los cabos de la tierra entre lo que es el ambiente llamado cristiano. Pero no han podido entender de que yo soy el que soy. Es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Señor Jesús. Pero ahora ya no están los dioses paganos de la antigüedad hacia el pueblo de Israel. Pero ahora la iglesia se ha dividido a Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no es así, sino que Dios el Padre se refiere al Espíritu infinito que lo cubre todo en tiempo y en distancia. No hay límites para el Padre en su Espíritu. Y al Hijo es el aspecto visible, la visibilidad del Dios Espíritu infinito que no se ve. Ese ser maravilloso engendrado por Dios, a lo cual el Espíritu infinito mismo declara diciendo: este es mi Hijo amado. De Él, el único ser en la deidad donde puede ser visible y ser adorado por esos seres, por esos millones de seres creados por Dios: ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Todos estos seres al tiempo de su creación pudieran mirar a su Creador. Y su Creador no es otro Dios, es la visibilidad del Espíritu infinito. Y es el que se le llama Hijo. Y el Hijo fue a que a su tiempo también vino a manifestarse en carne para darnos redención. Y como Espíritu Santo no es otra parte de Dios, sino Dios es Espíritu y Dios es Santo. Es la acción regeneradora que transforma al penitente y fortalece y guía en justicia y a toda verdad al pueblo de Dios. Pero se sigue habiendo esa tendencia del hijo de perdición, el hombre de pecado. Sigue continuamente el anticristo llevando al pueblo de Dios a adorar a más de un Dios. Y esa tendencia va a seguir aún en una humanidad que nosotros vivimos, que miramos las fantasías llevadas a cabo por diferentes medios, por libros, por películas, por etcétera. Siempre están los superhéroes, los superhombres, porque el hombre busca cómo saciar ese interior, ese hombre interior que no fue criado aquí en tierra, sino que es espíritu. El aspecto de lo que nosotros miramos del polvo de la tierra fue formado, pero a su tiempo también engendrado por el Padre, concebido por la mamá, nació y fue un ser, un hombre o una mujer. Pero el hombre interior, el alma que viene
del tercer cielo, donde fue engendrado por nuestro Dios o criado por nuestro Dios. Aquí divaga y busca a su Creador. ¿Y qué es lo que hace a no encontrarlo? Forma mitologías, y eso lo miramos desde el principio de los griegos, etcétera, etcétera. Buscan siempre y divagan en sus mitologías. Igualmente, cuando el pueblo cristiano no ha entendido en sí quién es el yo soy, el que soy, siempre va a divagar en su interior, en su mente, y no sabe si adorar al Padre, adorar al Hijo o adorar al Espíritu Santo. No sabe si pedirle al Padre, pedirle al Hijo o pedirle al Espíritu Santo. Y en su mente, en su anhelo y deseo de adorar a Dios, nace cierto sentido de culpabilidad porque adora al Padre, pero no quiere hacer sentir mal al Dios Hijo. Y adora al Hijo y no quiere hacer sentir mal al Dios Espíritu Santo. Entonces hay una divaga en su interior, en su pensamiento, en su corazón y en su anhelo de adorar a Dios. Por eso es que debemos nosotros considerar lo maravilloso de la expresión que el Señor le da a Moisés diciéndole: yo soy el que soy. Y ahora nosotros entendemos que yo soy el que soy, salvando Dios con nosotros. Y nuestro Señor Jesús es Dios con nosotros.